En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Pues estamos de regreso. Paso de inmediato entonces a presentar al senador Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, senador por la región de Los Ríos y presidente además de la Comisión de Seguridad. ¿Cómo le va, senador? Un gusto de estar con nosotros esta mañana. Buen día, Mirna, encantado. De tenerlo con Igualmente. nosotros. Gracias. Oiga, senador, la verdad es que el tema del Senado, por Dios, que junto con por supuesto que en un grado distinto, pero después de lo que ha pasado con la Policía de Investigaciones, que es la noticia más importante de la semana, el senador Quintana decía que a propósito de lo que ocurrió, esta alianza que se produjo entre demócratas y la derecha, no es una alianza para sacar las reformas del gobierno, al contrario, es para frenarlas. La senadora Alejandra Sepúlveda dijo en la Cámara de Diputados: al menos uno veía cuando el cuchillo venía, acá uno no se da cuenta y te entierran el cuchillo por la espalda. Una serie de declaraciones muy antisonantes. Quiero preguntarle a usted, ¿qué pasó exactamente? Bueno, yo creo que aquí hay la suma de situaciones que al final convergieron en algo que hasta el momento era como inédito en el Senado. El Senado siempre se ha enorgullecido de tener un poco más de pausa, un poco más de recato en algunas acciones colectivas y también en un fair play que permitía efectivamente que ante las diferencias se pueda avanzar con respeto, con un cumplimiento de los acuerdos por encima de las cosas. Incluso en esa sesión, Mirna, hubo eh, disculpas de un lado para el otro. Mira, me gustaría votar así, pero voy a votar de esta otra manera. Yo creo que hay una suma de situaciones. Lo primero es que creo que hubo una falta de diligencia, y esto lo digo fraternalmente, ¿no? Pero es lo que yo entiendo como parte de esta verdad compleja. Hubo falta de diligencia claramente del PPD. El PPD tenía la responsabilidad de proponer un candidato o candidata que, de acuerdo a su espacio en el acuerdo político, tenía que presidir la mesa. Y la vicepresidencia la tenía que hacer alguien de derecha porque, comillas, un Senado que partió empatado y hoy día claramente no está empatado, había que guardar los equilibrios y los contrapesos. El PPD hasta el último minuto, hasta un par de minutos antes de la sesión, todavía no tenía, no fue así. El mismo día de la elección recién se supo cuál era el nombre de una dupla que se había venido discutiendo en los últimos días y de un escenario mucho más complicado todavía desde enero a la fecha, ¿no? En donde todos querían ser, aparentemente. Bueno, en ese contexto, esta decisión de última hora claramente da espacio a que algunos empiecen a hacer algunos cálculos, ¿no? Y fue lo que finalmente ocurre, y que se mezcló con otra situación que creo que no es del todo veraz, que es una discusión entre la senadora Proboste y la senadora Rincón por un espacio en la Comisión de Hacienda, que más allá del interés personal tiene que ver con un procedimiento que es distinto entre el oficialismo más la DC y la oposición. ¿Por qué A digo ver, esto? Porque dígame nomás, sí, sí, continúe usted y ahí le voy a hacer varias preguntas. sí, digo esto, Mirna, porque en el caso de la oposición, parto por ahí, porque es lo que se ve más fácil, el acuerdo político indicaba que tal o cual partido tenía cupos en ciertas comisiones, aparte de su participación en la mesa. Recordemos que en el caso de Renovación Nacional no fue parte del acuerdo, no lo firmó. Ahí hubo también dime y direte, también bochornoso, cuando se inicia este periodo legislativo, en donde la UDI y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo y le pasaron la planadora. En ese caso, el de la oposición, hay Renovación Nacional. Bueno, hoy día, así las cosas, la derecha lo que hace es definir las comisiones y los cupos de partido. Dice oposición, no dice en algunos casos qué partido es la oposición y en otros casos establece el partido, pero no hay nombre. En el caso del oficialismo más la DC, está el cupo del partido, pero además hay un nombre dentro. Y lo que ocurre entonces es que ante la renuncia de Jimena Rincón y Matías Walker a la democracia cristiana, el cupo es del partido, pero tiene un nombre que ya no es del partido. Y eso generó una tensión y una distinta interpretación por parte de interesados. La bancada demócrata cristiana dijo, el cupo es del partido. Si alguien se fue del partido
porque se estaban guardando los equilibrios entre las dos fuerzas políticas principales, oficialismo y oposición, y por otro lado los equilibrios internos de los partidos, finalmente el cupo del partido. Y lo que dice Jimena Rincón, por otro lado, no, pues si este acuerdo tenía que ver también con equilibrio para que todos los senadores tuviésemos espacio en las comisiones que nos interesan o son de nuestra especialidad. Entonces, ahí hay una diferencia, Mirna. Claramente, la oposición guarda el cupo del partido y el oficialismo guardó el cupo del partido, pero con nombre de personas. Y al haber movimiento de esas personas, claramente se genera un problema. Claro, es que ahí usted apunta a varios temas. Vamos por parte, porque lo de la democracia cristiana y los dos senadores que pierden la democracia cristiana, ¿no es cierto?, y que quedan ahora en el otro lado, ya por ahí decía el ministro Mañalich que habían atravesado el Rubicón. Habían cruzado ya el Rubicón, digamos, pero la pregunta, pero es que claro, es que eso es muy relevante, porque ¿qué hace la ciudadanía? La ciudadanía vota por un candidato de un partido, ¿no es cierto? Y sabemos que hoy día cambiarse de partido es gratis, y más aún cuando le quedan por delante 8 años. O sea, si imagínese usted, lo eligieron el día 1, el año 1, como demócrata cristiano, y al año 2 pasa a ser otro partido, alineado más bien con sectores de la derecha, es como que me cambiaron el personaje. Entonces, ahí hay un tema que se pretendía corregir con el acuerdo constitucional para cambiar efectivamente el tema del sistema de partidos y del sistema político, hablemoslo así, ¿no? Que tenía que ver con este tipo de asuntos también. Pero para que se entienda aún más, senador, y quiero con esto, para que nos ayude a entender con peras y manzanas, ¿qué implica para efectos de un gobierno de turno tener la presidencia del Senado? ¿Y qué efectos tiene para el gobierno actual no tener la presidencia del Senado? Bueno, primero porque no solamente tiene atribuciones de conducción, que si bien es cierto, y en el caso del Senado a mí me correspondió presidir la Cámara, que estaba un poquito, siempre ha sido un poquito más entusiasta y convulsa, ¿no? El Senado se supone que es más fácil obtener acuerdos, pero si bien es cierto, hay una conducción y con atribuciones particulares de la mesa, del presidente principalmente, la relación con el gobierno cambia a la hora de llegar a acuerdos. Y yo, además, debo destacar que el presidente del Senado, no solamente por cuestiones protocolares, pues también por cuestiones prácticas de estas decisiones, es la segunda autoridad del país. Y esa segunda autoridad se puede hacer valer o no, dependiendo del personaje. Entonces, cuando el presidente de la República debe tomar decisiones de Estado que son críticas, está obligado a hacer participar al presidente del Senado, segunda autoridad nacional, al presidente de la Cámara, tercera autoridad, y al presidente de la Corte Suprema, cuarta autoridad. Ese es el orden protocolar y ese orden tiene un sentido y tiene un significado, tiene una explicación, que en fines prácticos no da lo mismo quien presida, independientemente de su calidad o de su apertura. En este caso, a mí me tranquiliza que José García Rumino sea el presidente y no algún político de derecha más dura. ¿No? José García es una persona mesurada, una persona cautelosa en términos de guardar los equilibrios necesarios, digamos, para poder avanzar con todas las fuerzas políticas. No es una aplanadora. Han habido otros que... Sí. Sí, eso es muy interesante lo que usted señala, pero sigamos entonces, senador Flores, estamos conversando con el senador de la democracia cristiana, Iván Flores, con el otro tema. ¿Por qué? Porque se dice que acá hubo una desprolijidad, ¿no es cierto?, del presidente del PPD, que no estuvo presente en las conversaciones, mandó al vicepresidente del partido, que tiene menos experiencia. Se dice que el ministro Izalde tampoco estuvo lo suficientemente presente. Entonces, aquí desde el punto de vista, primero que nada, y ahí vamos a entrar después en los detalles de la oposición. Desde el punto de vista del oficialismo, ¿cuáles son los principales errores que se cometieron según usted? Yo creo que es la falta de previsión, porque finalmente cuando los escenarios son complejos, mire, si aquí el gobierno tiene que entender, Mirna, y lo dijo el senador Bianchi el primer día que asumimos, dice, déjense de tontería, estoy citando textual, hay quienes creen que el Senado está empatado, aquí no hay empate, yo soy independiente, no soy ni del oficialismo ni soy de la derecha, soy independiente. Bueno, ahí ya se desempató el asunto y por lo tanto obligaba a que el gobierno tuviese que ser especialmente esforzado en intentar mantener alineadas las fuerzas, no solamente del oficialismo, y ojo, eso tampoco ocurre, recordemos que el oficialismo hoy día tiene como dos cuerpos distintos, ¿no? El oficialismo democrático y por otro lado el Partido Comunista,
y el Frente Amplio. El socialismo democrático, dice usted. Sí, ¿qué dije? Dijo el oficialismo democrático, entonces da la sensación de que los otros no fueran democráticos, por eso le No, pregunto. no. Usted tiene toda la razón. Exacto. Socialismo democrático, claro. Bueno, y en ese caso, también el gobierno comete un error cuando considera que la democracia cristiana es parte del gobierno y parte del oficialismo y por lo tanto da por descontado su apoyo. Yo no te digo que uno ande buscando cariño a cada rato, siempre es bueno decirle, mira, te quiero un poquito, ¿no? Hay personas que son insistentes y todos los días, ¿me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? Bueno, nosotros no andamos buscando que nos lo ratifiquen a cada rato, pero a lo menos en algunos gestos debería manifestarse que efectivamente al gobierno le interesa tener la democracia cristiana. Siempre pusieron en la cuenta los votos de la democracia cristiana y al gobierno eso le sale gratis, o le había salido gratis, o le salió gratis. Y cuando digo esto, lo digo en términos, y quiero que se entienda bien, uno no anda buscando ni ministerio ni camioneta, como se decía en la década de los 50 del siglo pasado. Uno lo que está buscando, a lo menos, participación de las decisiones políticas. Nosotros definimos no ser parte del gobierno, pero al principio le dejamos toda la cancha al presidente. Le dijimos, lo vamos a apoyar, no aspiramos a ser parte del gobierno, pero la decisión de invitar o no invitar a la DC es del presidente de la República y no lo hizo. Lo conversamos en algún momento con el presidente y no lo hizo. Y yo creo que no lo hizo sencillamente porque no lo dejaron. Bueno, en este contexto entonces, Perdón, ¿quién ¿quién no lo dejó? ¿Quién no dejó al gobierno integrar a la DC? Honestamente, no lo puedo afirmar porque no estuve en esas conversaciones, pero era evidente lo que se presentaba en el escenario. Yo creo que fue el Frente Amplio particularmente. Y digo esto porque si bien es cierto, el Partido Comunista es muy claro en su postura política de izquierda dura, también es muy claro respecto a lo que significan la suma de las alianzas por gobernabilidad o por otras razones. Fue parte de la nueva mayoría, el Partido Comunista súper disciplinado, pero yo creo que la ideología del Frente Amplio, la postura que tuvieron al principio el gobierno tan macanoa, ¿no? tan soberbia, tan de superioridad, impidieron que entraran estos partidos políticos más hacia el centro, como es el caso de la democracia cristiana. Yo creo que eso le impidió al presidente hacer una invitación un poco más formal. Después de tanto ninguneo, porque efectivamente lo hubo, tal cual, ninguneo con mayúscula a la DC, en donde por un lado los ministros que llegaban a conversar con nosotros cuando llegaban, muy escasamente, y llegaban como diciendo, ya miren, necesitamos que ustedes hagan esto, y a ver, un momentito, pues, ¿en qué momento conversamos? ¿En qué momento también se consideran nuestras posturas políticas, nuestras ideas de cómo hacer un mejor gobierno? Y eso no ocurrió. A lo menos doy fe de que conmigo nunca ocurrió. No sé si con algún otro miembro del partido. Bueno, en este contexto, ¿y por qué lo digo esto, Minda? Porque el gobierno siempre hacía de cuenta de que teníamos un empate y la verdad es que teníamos 5 senadores que cada vez nos íbamos desilusionando más, hablo por mí y por algunas conversaciones de algunos colegas, cada vez nos íbamos desilusionando más de esta falta de atención hacia la DC en el sentido de considerarnos los debates. Nunca hemos sido invitados a un cónclave, por ejemplo. Sin embargo, echan de cuenta nuestro apoyo como si fuéramos un partido oficialista. Entonces, esto se equivocó, esta falta de sutileza, esta falta de atención, ¿no? Creo que ha ido minando este escenario. Luego, lo que aparece en el caso de Walker y Rincón es la diferencia con el partido. Ya no solamente con el gobierno, donde eran más críticos que algunos de nosotros, es una diferencia también con el partido. Muchos hemos tenido preocupaciones de la postura de la ADC. A mí me duele a veces, a ver, no, me estoy enredando, pero no es que me duele a veces. A veces me molesta y me duele que la ADC no tome partido y no sea claro en una postura política. Y no hay nada peor para un partido político que la ambigüedad o que la falta de presencia o que la participación en los temas relevantes con una postura política clara. Ya, o sea, también, ya, o sea, usted dice que aquí hay responsabilidades tanto del gobierno, en este caso del PPD, de su propio partido, pero ya, como se nos va acabando el tiempo, senador, ¿Pero en qué? ¿En lo de la Diga. mesa? ¿En lo de la Sí, mesa? No, eso, lo de de la la mesa es mesa. un problema, lo de la mesa es un problema del PPD, claramente. O sea, todos nosotros siempre hemos estado disponibles para cumplir los acuerdos, pero el PPD se demoró 2 o 3 meses en poner un nombre y hasta el día anterior todavía seguían discutiendo con un empate en que si hubiese habido claridad política, cualquiera de los miembros de la bancada, que son 6,
colegas senadoras y senadores, hubiese dicho, mire, ¿sabe qué más? Yo cambio mi voto y destrabo esto, pero nadie quiso ceder nada, ni un centímetro, y por lo tanto el empate era 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, siempre, ¿no? Y eso se llevó prácticamente hasta el día anterior, y el último día, con tensiones de por medio, llega y aparece el escenario entonces de esta distribución de los cupos de las comisiones entre Jimena Rincón y Yanna Proboste. Yo conversé con Yanna, de la jefa de ANCA, y Yanna me dice, mira, si yo no estoy desesperada por Hacienda, a mí me están dejando fuera de otras cosas. Entonces, había ahí una falta de conducción, una falta de liderazgos políticos que permitieran sentarse a la mesa a distintas bancadas que permitan saber qué más. Terminemos esto. ¿Dónde están los nudos? ¿Cómo resolvemos? ¿Ah? ¿Quién cede un espacio para que el otro quede satisfecho y no sienta que le están pasando por encima en espacios que son importantes? Cada uno de nosotros, Mirna, tiene una especialidad o tiene un área de trabajo Sí. que es más específica. El caso de Yana no era Hacienda, era educación. Ya, pero Quedó es que ahí fuera de está. educación. Ya, pero entonces ahí entra en el tema de lo que ha pasado con la senadora Rincón, porque la senadora Rincón hace rato, ¿no es cierto?, viene mostrando, por supuesto, señales claras, clarísimas, ¿no? Y insistimos, o sea, aquí no se trata solo de lo que diga una u otra persona, es solamente los Sí, hechos. Los hechos muestran que sí, demócratas claro. y amarillos, ¿no es cierto?, están interesados evidentemente en esta alianza con la centroderecha, hablemoslo así, Sí. y pensando solamente en Chile Vamos, hasta ahora uno no sabe si esto va a incluir o no a los republicanos, de cara a las municipales. Y le pregunto, porque se habla de que en realidad todo esto se zanjó el fin de semana entre un acuerdo entre demócratas y la UDI, que en el fondo negocian la participación de demócratas en una alianza con la UDI, o sea, bueno, con Chile Vamos, pero con la UDI particularmente de cara a las municipales. ¿Usted ve que esa tesis tenga realmente asidero? Sí, yo creo que sí. A ver, demócrata que se separa de la democracia cristiana para hacer una oferta política de centro, claramente, al no tener un espacio propio potente, lo que tiene que hacer es tomar opción. Ya habían definido no tomar la opción del oficialismo, sino que lo que les quedaba era irse para la derecha. Y se fueron, claramente, ya en el proceso constituyente, se fueron en otras situaciones que eran de interés nacional y tomaron posturas de derecha. Eso no es de ahora, eso fue del año pasado y en buena parte del año pasado. De tal manera que no hay ninguna sorpresa de que pudiesen buscar un espacio que es más natural para ellos, que es hacia la centro derecha. Pero Ya, en pero acuerdos otra políticos con cosa, la derecha, con el paquete completo. Ahora han dicho que con republicanos no, pero al final de cuentas, cuando un conglomerado quiere avanzar, lo tiene que hacer con toda la fuerza. Nosotros lo hicimos con el Partido Comunista, no siendo cercanos para nada con el Partido Comunista, sin embargo, entendíamos que debía haber un acuerdo de gobernabilidad de las izquierdas con la centroizquierda. Lo mismo yo creo que va a ocurrir finalmente con republicanos, en fin, yo creo que el tema presidencial es el que está generando más ruido en este contexto, pero claramente en demócratas y amarillo han estado actuando con la derecha. Si eso es así, ya, yo, pero por eso le yo diría pregunto, que sí. senador Iván Flores, detrás de esta decisión de demócratas, pero sobre todo de la senadora Rincón, de apoyar entonces a la oposición para llegar a la testera, para llegar a la presidencia del Senado, vicepresidente ni más ni menos que Matías Walker, ¿estaría a su Eso juicio fue un una sorpresa, acuerdo? fíjate. Pero espéreme, entremos al tiro de ese punto, pero ¿estaría a su juicio un acuerdo para enfrentar juntos las municipales? Yo creo que sí, yo creo que sí, ya se dieron cuenta ya que sencillamente habiendo cruzado la línea, hoy día son parte de un conglomerado que es mayor que el oficialismo y la DC, y por lo tanto eso hizo que, por ejemplo, el día de ayer algunas comisiones no se pudieran conformar de acuerdo a lo que se firmó como acuerdo político, porque sencillamente, y en esto, a ver, yo no quiero ser más latero que de costumbre, Mirna, pero las comisiones del Senado son 5, y en un Senado en condiciones teóricas de empate, siempre un año van a ser 3-2 y el otro año van a ser 2-3. ¿Me entiendes? O sea, en la comisión que presidía yo, por ejemplo, en Agricultura, hasta hace una semana habían 3 del oficialismo y la DC y 2 de la oposición. El acuerdo político es que al año siguiente se invierta la relación. Para ello, entonces, alguien de oposición tenía que renunciar a su cupo, dado el acuerdo político, y cedérselo a tal persona del oficialismo. Así funciona. Y eso ayer se trancó, pues. Y se Ya, trancó porque en ese contexto dijeron, ¿sabes qué más? Nosotros tenemos mayoría y vamos a hacer valer nuestra mayoría.
Afortunadamente no en todas las comisiones. Yo entregué mi cupo, se hicieron los reemplazos, me lo hicieron a mí en obras públicas y también en la comisión de discapacidad y adulto mayor, que la voy a integrar, aparte de presidir la comisión de seguridad. Yo no tuve problemas, pero Senador, hay otros que han tenido problemas. senador, Y eso pero le tiene quiero, que resolverse. claro, porque quiero preguntarle respecto de lo que usted acaba de decir, porque quedó como vicepresidente Matías Walker. Usted dice que le sorprendió, ¿por qué? Sí, me sorprendió, porque mira, a ver, y yo lo dije en mi intervención, yo soy amigo de Matías Walker de hace muchos años, no solamente porque éramos camaradas, sino que además teníamos puntos de convergencia en algunas ideas políticas, en algunas formas de proceder, en fin, le tengo mucho cariño a Matías. Pero yo dije, yo por disciplina política no puedo votar por ti, y lo dije públicamente, o sea, hay un mínimo de respeto a los acuerdos políticos y a los espacios políticos a los cuales uno pertenece. Uno no puede andar brincando de un lado para otro solamente porque me conviene más o me conviene menos. ¿Y Por eso lo ha tanto, pasado con Matías Walker? ¿Y eso ha pasado con yo Matías Walker y Jimena lo Rincón? que, lo que a mí me sorprendió, no, Jimena siempre ha sido súper clara en su postura y en su trayectoria. Ella siempre ha estado más hacia el centro dentro del abanico que teníamos en la democracia cristiana, ¿no? La gente más al centro, incluso un poquito rayando a la centro derecha, se fueron del partido. Y este fue el caso también de ellos. Pero una cosa es la legítima postura, todo el mundo tiene derecho a cambiar. Hoy te amo y mañana no te amo. Y algo pasó. ¿Te fijas? Hoy yo estoy convencido de esto y mañana estoy convencido de otra cosa porque hubo nuevos argumentos. Eso es parte de la naturaleza humana, es comprensible, pero hay que hacerlo bien. Lo que es difícil de entender es que esa consecuencia en la posibilidad de cambiar, y es lo que yo siempre respeté tanto de Matías como de Jimena, seguimos siendo amigos, yo en mi punto de vista político, ellos en lo suyo, pero cuando está todo tan tenso y todo así, y lo que se estaba discutiendo de argumentos, finalmente cuando Evópolis le cede el cupo a demócratas y a Matías, ¿saben? Yo, yo, yo no lo habría hecho. Yo no lo habría Mm, hecho, porque se confunden las cosas, se confunde mi postura política con mi interés personal de un cargo. Yo no lo perdón, habría hecho, honestamente, y ay, a mí me sorprendió eso. ¿Por qué? para entenderlo Porque bien, ¿qué bueno, no habría hecho? haber negociado un cupo de poder, como es una vicepresidencia al Senado, cuando lo que se estaba discutiendo era una situación distinta, que era más bien de posturas políticas y espacios políticos. O sea, Yo que no sé si Matías está Walker bien. no debió asumir, Matías Walker dice usted que no debió asumir la vicepresidencia. Es mi postura y lo dije, no solamente que yo no podía votar por él, claramente yo tenía que votar por a quienes eran los miembros del acuerdo político y la vicepresidencia era para Evópolis y Evópolis lo cede a Demócrata. Entonces, claramente esto indica que no hubo sencillamente reacciones del momento ante la coyuntura, sino que hubo un acuerdo político. Ya, Y pero eso a espéreme. mí me Ujú. sorprendió. Ya, y una cosa que usted Soy decía, súper esto no, honesto en esto. sí, las personas no pueden ir saltando de un punto a otro, en fin. Y usted decía, no, que Mea Rincón siempre fue clara y siempre fue en ese sentido transparente respecto de su postura. ¿Lo mismo diría usted para Matías Walker? Yo creo que Matías está, a ver, al principio, a ver, yo tampoco soy un intérprete de intenciones, ¿no? De nadie, cada uno es Ujú. soberano de actuar y pensar como quiera. Pero yo creo que Matías está un poquito más cercano a lo que es hoy día la postura de los que seguimos siendo demócratas cristianos, pero finalmente las circunstancias, su propia amistad con la Jimena, también su postura de más hacia el centro que la centro izquierda, hacen que él se sienta cada vez más cómodo en la postura que está. Y eso es respetable, yo no tengo cuestión con ello, Mirna. Y la ley antidísculo que intenta evitar las fugas de un lado para otro, los movimientos internos entre los partidos, porque las democracias exigen de bloques claros, de conglomerados empoderados para poder, porque si no, ¿con quién se conversa, con quién se negocia? Aunque es legítimo cambiar de opinión, y la ley antidísculo jamás va a poder cubrir todos los espacios. A mí, yo vuelvo a decir, lo que de pronto puede ser un deseo personal legítimo, finalmente también uno tiene que ser y parecer. Y creo yo, tal vez me equivoque en mi comentario, yo a lo menos no habría aceptado el ofrecimiento de la derecha por ocupar un cargo de vicepresidencia cuando se estaban jugando otros elementos allí. Yo creo que lo va a hacer bien. Matías es un personaje inteligente, es capaz, en fin. Pero no es el punto. Si el punto es político, no tiene que ver con las personas, con su Ah, honorabilidad, con lo que fuera. Es un punto político. Y aquí
el oficialismo está perdiendo todos los días un espacio que es absolutamente necesario para poder apoyar aquellas cosas que el gobierno quisiera sacar. Y ese es un Claro. tema, y aunque Sí. se enoje el que se enoje, yo lo dije, le faltó también no solamente oficio a los partidos y a las bancadas del oficialismo, porque si hubiesen podido prever lo que era evidente que estaba ocurriendo, habrían intentado calmar las aguas, y esas aguas se calman tratando de equilibrar los espacios que otros estaban diciendo de que estaban perdiendo. El caso de Yarna Proboste cuando pierde algunos espacios que eran relevantes para ella y lo reclama, como que va acá. Entonces ahí Sí. la generosidad política y la claridad de los escenarios probables no fue un tema para algunos y dejaron que las cosas ocurrieran. Y después cuando ocurrían, andaban todos corriendo con papelitos para acá y para allá. Eso por un lado. Pero por otro lado, también lo dije, y el gobierno se me enojó, dije que el gobierno había tomado palco. Y creo que independientemente que hayan asistido a una reunión o otra reunión, y si bien es cierto, son poderes del Estado distintos, pero no seamos ilusos, esto Claro. es política. Y la política la construyen los partidos, y los partidos tienen que hacerle ver a sus cuadros, a sus miembros, a sus parlamentarios, que son parte de un proyecto común que tiene que cumplir los acuerdos. Y en ese escenario el gobierno no es ajeno, pues. Si el gobierno depende de lo que hagan los Sí. miembros de sus Senador, partidos, incluyendo la correcto. DC. Sí, Y a la senador, se nos DC la ha tratado re mal, la ha Sí, tratado re mal. Y sí, siguen tratándolo igual. usted me lo ha dicho. Senador, se nos acabó el tiempo. Por favor, 30 segundos. ¿Qué opina de la designación del nuevo director general de la PDI? Tengo una buena opinión, Mirna. Y yo espero, de verdad, yo espero. Tengo la esperanza de que no podamos tener ninguna sorpresa. Hasta el momento, Eduardo Serna, yo lo conozco, creo que bien, porque hemos trabajado juntos. Mira, entre las dos policías que son absolutamente indispensables de fortalecer y de modernizar, y modernizar no significa quitarle poder, al revés, significa concentrarla en su tarea y no en cuestiones accesorias. La verdad es que ni el gobierno anterior, ni menos este, ha tomado este asunto como prioridad nacional. Lo dicen, pero los resultados es otra cosa. Los tiempos del financiamiento de las necesidades, los tiempos de las decisiones de formas en que las policías puedan trabajar mejor. ¿Dónde está el proyecto de modernización? No está, pues. Y Carabineros necesita ser modernizado, necesita concentrar a sus hombres y mujeres en la pega policial y no en pegas administrativas ni dirigiendo el tránsito. Y en el caso de la PDI, después de este desastre que da vergüenza, Mirna, de que un exdirector esté hoy día sometido a proceso con arresto domiciliario por lavado de dinero, malversación de fondos, y el que viene se demuestra que finalmente está pagando un favor político de su nombramiento y se compromete y empieza a entregar información secreta del caso Espinosa, pero también de otros. O sea, fue un golpe brutal a una institución que hace tremendo esfuerzo con poca plata, con una falta de atención por parte de los sucesivos gobiernos, porque la PDI siempre como que la dejan arrinconada en Pero espéreme, atribuciones, en normas diferenciadas. sí, que acaba de decir que pagó, pagó con información su nombramiento. ¿Tiene pruebas para eso? No, yo no tengo una prueba, no hay un documento, pero es cosa de hacer la lectura primera, la lectura evidente de lo que hoy día los propios medios están señalando. O sea, cuando a él se le nombra y a los par de días comienza a pasar información y el otro le dice misión cumplida, no sé qué, no sé cuánto, es evidente que finalmente le está entregando información a un abogado que es un abogado conocido dentro del mundo político, aunque haya tenido una vida distinta en su juventud, pero en la práctica fue parte del gobierno del presidente Piñera. Sabemos que participó en el Ministerio del Interior, hoy día defiende causas bien complejas como son daños a la plata pública en algunos municipios, ¿no? 2 municipios de derecha. Fue parte de la planilla de sueldo de ese mismo sector político. Y entonces la relación con Muñoz y a Pito de qué le pasaba la información. O sea, ¿por qué un director nacional, un director general de una de las dos policías le pudiera pasar información a un abogado que era un actor político? Y además, hoy día sabemos en lo que está, solo que yo no me explico por qué está donde está. No me explico que un articulador, en el caso audios, en donde claramente él
señalaba que se estaba cometiendo delito y lo reconocía y le decía, estamos hasta por allá arriba, porque estamos cometiendo delito, y se comete un fraude de más de 100.000 millones de pesos con 3.000 empresas involucradas, 10.000 facturas falsificadas. A ver, y ese personaje era el que recibía la información del director general, y no se detectó dónde estaba la institucionalidad que permita hacer una contrainteligencia, dónde está, en fin. Yo creo que Ya, Eduardo Serna, hoy día, Mirna, es otro personaje. Yo he estado trabajando con él justamente para buscar que la PDI equilibre su estatus frente a la policía de Carabineros. Carabineros tiene una serie de atribuciones y facilidades que no la tiene la PDI. Para empezar, nomás que los vehículos civiles de la PDI tienen que ser registrados como cualquier persona natural en registro civil y por lo tanto con una bien, aplicación gratis de Apple Store saben que sí, la placa es de la PDI. De cosas tan claro, domésticas, Mirna. sí, por Y con supuesto. Eduardo Serna hemos venido trabajando esos temas, así que yo me alegro que alguien que es operativo, que ha sido un personaje de terreno, pero también que ha sido el jefe de logística, que conoce los problemas administrativos, logre sacar a la PDI del desbalance que tiene con Carabineros y entre las dos policías podamos hacerle mella a lo que más nos importa, Mirna, que es el combate al crimen organizado. O sea, Claro, cuando uno ya. se empieza a meter en este asunto, Mirna, de verdad Sí, es para preocuparse mucho más de lo ya. que parece que estamos. Sí, perdone, senador, lo que pasa es que se nos acabó el tiempo y No, perdóname tú, lamentablemente he sido tengo... muy latero. No, al revés. Pero muchas gracias de todas maneras. Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana, senador Iván Flores. Encantado, Mirna, cuando quieras. Gracias, que esté Muchas muy gracias. bien. Saludamos hasta ahora a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva app de Copeuch, en la que puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampán por elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.